Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 30 de abril del año 2024. Feliz Día del Niño. Iniciamos con notas rápidas. En Coahuila, el candidato Shamir Fernández de Morena declaró: en nuestro gobierno, los narcos van a tener un aliado, un amigo de confianza. Queremos hacer mancuerna con ellos para progresar y ser sustentables. Vamos a escuchar directamente de él qué fue lo que dijo. En nuestro gobierno, los narcos van a tener un aliado, un amigo y de confianza. Queremos hacer mancuerna con ellos, todo con el fin de progresar y ser sustentables a largo plazo. En nuestro gobierno, los narcos van a tener un aliado, un amigo y de confianza. Queremos hacer mancuerna con ellos, todo con el fin de progresar y ser sustentables a largo plazo. Es evidentemente lo que han venido haciendo en los últimos, no voy a decir 6 años, porque desde antes del gobierno de López Obrador, la llamada oposición López Obradorista trabajaba y colaboraba con el crimen organizado. Siempre se vio. Vamos con nuestra siguiente nota. Encontraron con vida en un hospital al obispo emérito de Chilpancingo, Guerrero, gobernado por Morena, por el narcotráfico y Morena, Salvador Rangel Mendoza. Afortunadamente lo encontraron en un hospital de Morelos. Sin embargo, se comenta que su estado de salud es delicado y que al parecer fue drogado contra su voluntad. El presidente López Obrador, tratando de minimizar los hechos e incluso tratando de desviar la atención sobre el secuestro express por parte de grupos criminales que habrían secuestrado al obispo emérito de Chilpancingo, mediador por la paz, que ha tenido que mediar con grupos criminales porque el gobierno no hace nada contra los narcotraficantes en Guerrero, que se dice perfectamente que tienen relación, negocios con el senador Félix Salgado Macedonio de Morena, así denunciado por el mismo narcotraficante Celso Ortega. Pues López Obrador dijo que estaba feliz, no porque haya sido encontrado con bien y salud Salvador Rangel Mendoza, sino porque dijo que de lo contrario lo habrían acusado a él de ser responsable del clima de violencia e inseguridad en el país. A ver, aunque haya sido encontrado el obispo, no fue encontrado en buenas condiciones, y el caso del obispo simplemente se viene a agregar a todos los otros casos en que el crimen organizado ha asesinado a miles de personas con el gobierno de López Obrador, tanto en México como en Ecuador, como en los Estados Unidos de Norteamérica. Que no se confunda el presidente López Obrador, él es el responsable porque él es el presidente de la República. Y si no quería ser el responsable del país, entonces ¿para qué quería ser presidente? Bueno, pues se reporta que se trató de un secuestro express por parte de grupos criminales, por grupos que lo habrían drogado. Estos captores trataron de vaciar sus cuentas de banco, las cuentas de banco del obispo, ausente desde el sábado 27 de abril. Aparecido durante el lunes en un hospital de Morelos. En el pasado, pues él ha fungido como mediador por la paz en el estado de Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado del partido narcotraficante Morena. La desaparición y localización del obispo emérito de Chilpancingo, Guerrero, Salvador Rangel, entre el sábado y el lunes, ha preocupado a la sociedad mexicana, que es rehén de una crisis de violencia con un final incierto. El gobierno de López Obrador acaba de superar ya los más de 184,000 asesinatos, convirtiéndose en el gobierno más violento de la historia de México. Después de 2 días ausente, Rangel Mendoza apareció vivo en un hospital público de Cuernavaca, Morelos, gobernado por Morena, donde también han asesinado a activistas que han denunciado la relación del narcotráfico entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y diversas bandas criminales de la región. La Conferencia del Episcopado Mexicano había alertado de la desaparición del religioso durante la media tarde del día de ayer. En torno de las 4 de la tarde se comenzó a viralizar la noticia. Informó también de su localización horas más tarde durante la noche.
El polémico fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que pues estuvo siendo víctima de persecución política por parte de Claudia Sheinbaum y López Obrador, así como Ernestina Godoy, declaró lo siguiente: hay casos que desafían la lógica, en este caso no es así. No contamos todavía con una declaración del obispo emérito. Rangel fue trasladado a un hospital privado, los médicos no han autorizado que la fiscalía tome su declaración. Cuando lo haga, sabremos qué fue lo que ocurrió. Estamos por corroborar el hecho. Sin embargo, los médicos ya hablan de que el obispo emérito está sumamente intoxicado y que esto pudo ser un intento evidente de secuestro exprés y robo, porque hubo reiterados intentos de vaciar sus cuentas de banco. Y esto es lo que pasa en el México de López Obrador, esto es lo que pasa en la criminal Cuarta Transformación. O sea, el presidente no quiere que se le diga la verdad, pues esta es la verdad de las cosas. Y hay una declaración que dio López Obrador y que es blasfema. Dijo: gracias a la suerte que apareció el obispo Salvador Rangel. Gracias a la suerte. Escuchen bien, no gracias a Dios, porque decir gracias a Dios sería de los sucios y malditos conservadores, como se refiere a nosotros los católicos. Decir gracias a Dios es de estúpidos, según la masonería a la que pertenece López Obrador. Por eso es que no dice gracias a Dios, dice gracias a la suerte. Capaz que dice gracias a la Santa Muerte, porque él es seguidor, ¿no? Capaz que lo dice. Por supuesto que es seguidor. Los masones rinden culto sincrético a una amplia variedad de ídolos paganos. Todas las fe son válidas, menos la fe cristiana católica. Para el masón todos los cultos son válidos, menos el cristianismo. Vamos entonces con nuestra siguiente nota. El informe de la Comisión Independiente de Investigación Médica que encabeza el doctor Jaime Sepúlveda confirma que las políticas en salud de López Obrador no evitaron la muerte de 800,000 personas. Era su obligación evitar estas muertes. Por lo tanto, el gobierno de López Obrador y su funcionario, el doctor Hugo López-Gatell, conocido también como Doctor Muerte, son asesinos de más de 800,000 personas que pudieron haber sobrevivido si no se les hubiera negado la atención médica. López Obrador, por sus políticas, privó de servicios de salud, pero también privó de empleo, también privó de ganancias económicas, también privó de seguridad y de paz a millones de mexicanos. Y en ese clima tan extremo, de tanto terror que generó entre el año 2020 y 2021, se disparó la mortalidad en México por todas las causas como nunca se había visto. El estudio de la comisión independiente que encabeza, repito, el doctor Jaime Sepúlveda, que en un primer momento dio un avance de esta investigación el 3 de abril y hoy 30 presenta ya las conclusiones, determina que al menos de neumonías, es decir, de una gripe severa, murieron 800,000 personas que se hubieran salvado si hubieran seguido un tratamiento con evidencia científica. Es decir, estos 800,000 es como si los hubiera asesinado el presidente, cosa que no se atreven a decir la mayoría de los medios de comunicación, pero que aquí tenemos libertad para hacer esa valoración. Este es el resumen de una extensa investigación. Pueden leerla completa en es.wired.com. El manejo de la pandemia en México causó daños devastadores, determina un informe sobre COVID-19. Una comisión independiente de investigación sobre la pandemia presentó hoy un reporte final. El informe dice que las más de 800,000 muertes en exceso, casi 4 de cada 10, sucedieron por falta de gestión gubernamental. Además, que dejan 215,000 niños huérfanos y se redujo la matrícula escolar por primera vez en décadas, es decir, miles de niños que quedaron huérfanos, que ya no tienen unos padres que pudieran velar por el pago de sus estudios, han dejado de estudiar y serán analfabetas funcionales. Esto es lo que ocasionaron las políticas de salud, las burlas, los chisteretes que hacía el doctor Gatell. No, pues López Obrador está muy bien, sí, tiene medicamentos carísimos, tiene el servicio de atención del ejército mexicano. Está muy bien el presidente, tiene mucha fuerza moral. Fuerza moral, un delincuente que asesinó a su hermano, bueno,
el doctor Hugo López-Gatell dice que un sujeto como López Obrador pues tiene mucha autoridad moral, tiene muy alta la moral el presidente López Obrador. Eso era lo que quería decirnos. Y pues de esa forma, pues alta la moral es que él se divertía. Él se divertía así como cuando se carcajeó de las masacres, él estaba divertido viendo todo el horror que ocurría. No pasa nada. Si las empresas tienen que quebrar, pues que quiebren. No vamos a darles apoyos económicos a esos malditos neoliberales, decía el presidente de la República. Avancemos con cosas más agradables. Bueno, pues el equipo de comunicación de Claudia Sheinbaum, después del debate, esto que apenas nos enteramos, borró de su cuenta de X la foto en la que se declaraba ganadora. Y es que la fotografía presentaba varios errores. Bueno, es una especie de cartel, ¿no? En el cual en las manos se le observaba que tenía 6 dedos en cada mano y detrás tenía a todos los manifestantes de la Marea Rosada, los 700,000 manifestantes que llenaron el Zócalo de la Ciudad de México para decirle no a López Obrador a sus intenciones de destruir el INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como esa fotografía dejaba mucho en descrédito a Claudia Sheinbaum, ordenaron quitarla y volvieron a subir otra, pero seguía teniendo algunos errores hasta que definitivamente, por las críticas que inundaron la cuenta de Sheinbaum, decidieron eliminar la fotografía. Pero una fotografía muy interesante que luego compartió Xóchitl Gálvez, porque ella sí la recuperó, en que, pues, ¿qué programa de computadora estarían utilizando, no? Para hacer este montaje, que a Sheinbaum le salían 6 dedos. Y atrás, los más de 700,000 manifestantes de la Marea Rosada que gritaron: narcopresidente, narcopresidente, te vas. Un error, un gravísimo error de los que utilizan seguramente inteligencia artificial en Morena y trataron de hacer este montaje para decir que Sheinbaum había ganado un debate en el cual no respondió absolutamente nada, como siempre. Vamos con nuestra siguiente nota, y esto es de ponerse serios. Fue privado de la vida de más de 40 disparos, algunos dicen que fueron 60, un policía de nombre Fermín Cortés, quien no estaba armado ni en servicio en ese momento. El policía venía siendo perseguido en su motocicleta por un comando armado, por un grupo de criminales, y cuando llegó precisamente a una avenida, chocó con un taxi, cayó al piso y, herido en el piso, le dispararon en varias ocasiones hasta privarlo de la vida, sujetos que venían en una camioneta de color blanco. Vamos a escuchar el momento que incluso quedaron en la cámara de vigilancia los gritos de desesperación de la víctima. Advertencia sobre el contenido para adultos. X marcó este post como contenido para adultos. Mostrar de todas formas. Esto es el gobierno de la Cuarta Transformación. Así fue ejecutado el policía Fermín Cortés Burgos, exdirector del Cerezo de Cancún, esto en Chetumal, durante la mañana en la capital de Quintana Roo. El mando policíaco fue rafagueado por sicarios con más de 60 disparos. El arma que utilizaron para acabar con su vida fue un exceso. Fue un cuerno de chivo, un AK-47 de producción rusa, de producción soviética. Y bueno, esto es lo que da por resultado los gobiernos de Morena. Esta es la Cuarta Transformación, esta es la transformación de la vida pública. Así se escuchan precisamente los abrazos de la política de abrazos, no balazos de López Obrador. Este es el resultado. Este es el futuro que construye López Obrador para los niños de México.
Vamos con otra nota y nosotros siempre tuvimos la verdad, nosotros siempre tuvimos la razón y durante 2020 y 2021, y no es por decirlo con soberbia, se los dijimos. Ya lo había reconocido, de hecho, la farmacéutica antes. Bueno, pues ahora AstraZeneca, farmacéutica británica, admite que su producto estrella puede ocasionar trombosis, es decir, una reacción. La reacción en realidad sería trombocitopenia trombótica autoinmune, que quiere decir que el sistema inmunológico tiene una reacción exagerada ante la sustancia que se inyecta, que es un código, un suero genético, que genera una proteína llamada espiga y que ocasiona precisamente coágulos de sangre que pueden ocasionar graves daños como infarto o derrame cerebral. Nosotros se lo dijimos, pero pues muchos nunca quisieron entender y además la censura en redes sociales estaba desbordada en aquel entonces. Espero que ahora no. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, esta tiene que ver más con la historia y es algo agradable porque vamos a hablar precisamente de un héroe durante la guerra de Vietnam. Se trata del piloto estadounidense Hugh Thompson, que vivió entre los años de 1943 al año 2006. Él evitó que continuara una masacre ejecutada por el ejército de los Estados Unidos en contra de una población civil en Vietnam conocido como My Lai. Se escribe como M-Y-Lai. Bueno, pues el ejército de los Estados Unidos, guiados por un perverso, por un mal mando militar, masacró más de 500 civiles de una aldea conocida como My Lai, simplemente porque tenían la sospecha de que colaboraban con el Viet Cong, es decir, con los criminales comunistas que estaban siendo patrocinados por la China comunista y por diversas fuerzas políticas intervinientes también en Estados Unidos a favor del comunismo. La población, sin embargo, estaba compuesta por mujeres y niños y personas de la tercera edad que no eran aptas para la guerra. Ellos vieron esto desde el helicóptero y se interpusieron precisamente entre las ráfagas de fuego y rescataron incluso también menores de edad que estaban ya en una especie de zanja junto con todos los cadáveres apilados de las víctimas. Los gobiernos de Estados Unidos, sobre todo considerando el gobierno de Richard Nixon y el posterior gobierno que fue el gobierno de Gerald Ford, que también estaba como un funcionario, como un asesor, el criminal multiasesino de origen judío Henry Kissinger, que fue el cofundador del Club Bilderberg junto con la familia Rockefeller y junto con la familia del príncipe de Holanda, conocido como Bernardo de Holanda. Bueno, pues ese sujeto ordenó que se practicaran crímenes contra la humanidad precisamente durante el gobierno de Harry Salomon Truman, Richard Nixon y Gerald Ford en Vietnam. En Vietnam también recientemente les comentábamos, se utilizó un agente químico que se conoció como el agente naranja, que sigue ocasionando que hasta la fecha personas de Vietnam tengan problemas de malformaciones congénitas. Un agente naranja sumamente contaminante y dañino para la salud. Son los crímenes del gobierno masón, así como el de López Obrador, gobierno francmasón, perteneciente a la masonería de los Estados Unidos, contra el mundo. Y bueno, pues en medio de todo eso, la conciencia, la buena conciencia de Hugh Thompson, piloto del ejército de los Estados Unidos, decidió intervenir y salvar a decenas de personas de una muerte segura, de un grupo de soldados cuyo mando se había convertido en la perfecta representación de un demonio sediento de sangre. Vamos con otra historia. Bueno, esta noticia es internacional y ya tiene pues varios días en tendencia, por lo cual debemos de destacarla y es importante tomarlo con la prudencia que merece porque el alma de México está indiscutiblemente unida a la de su madre patria, que es España. ¿Y qué está pasando en España en este momento? ¿Por qué en X y en otras redes sociales es constantemente tendencia el Mossad, el servicio de inteligencia israelí?
Bueno, resulta ser que después de que el presidente de España, Pedro Sánchez, que forma parte del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que es una organización del todo bien conocido criminal, pues está ligado a las dictaduras de los Castro en Cuba, por ejemplo, el PSOE, y ha pactado con Podemos, un partido que apoya el abuso infantil en España, con la señora Irene Montero y Pablo Iglesias, sí, porque es Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y aunque suene como una caricatura. Bueno, pues Pedro Sánchez, presidente de España, respaldó abiertamente, palabras más, palabras menos, al grupo terrorista islámico Hamás, que asesinó el pasado 7 de octubre de 2023 a más de 1.200 civiles israelíes. Gente que no la debía ni la temía, y llegaron ellos y los masacraron. Todavía hay muchos que están secuestrados por el Hamás y que son utilizados para tratar de extorsionar al gobierno israelí. Cosa que no logran porque el gobierno de Israel pues masacra tanto a sus propios rehenes israelíes como a la población civil palestina, que poco o nada tendrían que ver con el grupo terrorista Hamás. Esto es una guerra de aniquilación. Y bueno, pues Pedro Sánchez respaldó abiertamente al grupo terrorista. Y por eso se ha difundido en redes sociales la versión de que es precisamente el Mossad quien está revelando, porque tienen la capacidad de intervenir cualquier comunicación digital, son quienes están difundiendo los crímenes, mejor dicho no crímenes, los delitos de corrupción por billones de euros que ha cometido la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Bueno, en pocas palabras, sería el servicio de inteligencia israelí quien está revelando todas las cosas sucias del gobierno de Sánchez. A ver, a Sánchez se le han confirmado infinidad de escándalos de corrupción, abusos, burlas contra personas que han sido completamente despojadas de sus derechos en España. Los abusos, los malos manejos de Pedro Sánchez, todo eso está documentado. Nada le había afectado. Ahora que se está revelando esto, le afecta de pronto. Pronto les voy a explicar de qué se trata esto. Esta información la está dando a conocer el periodista español muy reconocido y respetado Alberto Castillón. Asegura que al igual que en México, se ha utilizado el software espía, un software israelí conocido como Pegasus, para espiar el celular de Pedro Sánchez, y que esa información la posee el servicio de espionaje francés que tiene colaboración directa con el Mossad, y que serían los que están exhibiendo esto. En México, no hace mucho, el mismo software espía, se utilizó para espiar el teléfono celular del exministro, ahora denominado extorsionador, Arturo Saldívar, el ministro de López Obrador, que se dedicó a tumbar casos y liberar criminales por encargo del presidente y por pagos de sobornos de más de 600,000 pesos a una cuenta privada en Banorte que él tenía. Bueno, fíjese hasta dónde abarca el software Pegasus, ¿no? Pues eso mismo se lo estarían haciendo al presidente de España. ¿Qué hizo Begoña Gómez? Bueno, Begoña Gómez es acusada de tráfico de influencias. Quiere decir que como esposa del presidente, le presionó de manera corrupta para lograr que fuera rescatada una aerolínea quebrada durante la pandemia, conocida como Air Europa. La Air Europa, pues con los confinamientos, se quedó sin pasajeros, se quedó sin vuelos internacionales. La gente tenía supuestamente miedo de enfermarse y no volaban. Entonces, pues iba a quebrar. Y para evitar eso, Begoña Gómez ordenó a su marido, ordenó a agentes del gobierno que destinaran 475 millones de euros. 475 millones de euros. El euro está como a 23 pesos. Para que se den una idea de la cantidad de dinero que se utilizó para rescatar una aerolínea que, siendo justos en la economía, pues tendría que haber quebrado, ¿no? Porque todo este circo de los confinamientos mataron más personas que ayudar. Porque te quiebran la economía y te dejan sin comer. Decimos en México de una manera coloquial, te dejan sin tragar. Entonces, yo creo que eso mata más que te dé gripe, que te dejen sin comer. Quiebra peor, ¿no? Te mata peor. Bueno, muchos quebraron y otros no, sin trabajar,
porque estaban protegidos por el dinero público. Y verdaderamente que eso no es justo. No es justo porque si había dinero público para ayudar a que algunos no quebraran, que fuera a todos por igual, aunque se contratara deuda. Pero en este caso, se destinaron los recursos que debían de utilizarse para evitar que negocios quebraran, se lo dieron como apoyo a esta corrupta aerolínea. Y esto tiene que ver con la corrupta amistad que existiría entre Begoña Gómez y Víctor de Aldama y Javier Hidalgo. De hecho, la asociación civil Hazte Oír también ya presentó una nueva denuncia en contra de Begoña Gómez por sus escándalos de corrupción con estos dos personajes. Bueno, ¿y qué ha pasado en internet con relación a esto? Pues la mafia de censura que opera en Facebook y también en otras redes sociales conocida como maldita.es, así se hacen llamar ellos, no es un invento mío, que se supone que son verificadores de hechos, dicen que todo esto es falso, que porque todavía no hay pruebas de ello, pero que sí se abrió una investigación en contra de la esposa de Pedro Sánchez. Aquí lo importante que es decir es que maldita.es miente o miente con cautela, porque en realidad, si Pedro Sánchez ya está planteando renunciar a su cargo, es porque el escándalo realmente está muy grueso, ¿no? Es de mucho peso. No es algo que se vaya a solucionar con decir no es cierto, como aquí dice el narcopresidente cuando le reprochamos que sus hijos se roban el dinero en el Tren Maya, dice pues no es cierto. Y ya no, se acabó el asunto, no, allá sí se está investigando la corrupción y esto ha ocasionado que el presidente hasta quiera renunciar, como diciendo, ya me voy, pero no exhiban más porque me van a meter a la cárcel. Es lo que le está pasando al presidente de España. Y verdaderamente que me alegro mucho porque Pedro Sánchez es uno de los personajes más infelices, más desgraciados que ha tenido la política española. Incluso a veces pienso que podría ser peor que un criminal como José Luis Rodrigo Zapatero. Es importante señalar que detrás de todo esto está el PSOE, está Podemos. Lo mismo que en México el partido narcotraficante Morena, que es amigo de ambos partidos, respaldan el terrorismo islámico de Hamás contra el Estado de Israel. Algo que es intolerable porque si bien no aceptamos los crímenes contra niños que practicó el Estado de Israel contra la población civil de Gaza, lo cierto es que tampoco vamos a celebrar los atentados terroristas del Hamás, como pretende hacer López Obrador y Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, que no es mexicana, es israelí, se suma precisamente a apoyar a los criminales del Hamás, porque sabe que esto es una estrategia política de gran envergadura y un punto coyuntural en el cual Israel va a salir victorioso. Israel va a salir más poderoso de todos estos ataques, diciendo que está atacando a un grupo terrorista, cuando en realidad no es solo al grupo terrorista, sino a población civil. Entonces tenemos este enfrentamiento aparentemente entre estas dos fuerzas políticas del mal, los socialistas por un lado y el bloque de Israel, que empieza a tener un conflicto con ellos por distintos aspectos. Bien lo dicen, ¿no? Bien lo dicen que la revolución devora a sus hijos, o que, bueno, pues la creación, el monstruo, el golem que hicieron, se les ha venido en contra. Todo parece indicar que es así porque yo nunca había visto un enfrentamiento de esta naturaleza. Recuérdese también, por ejemplo, cómo es que López Obrador quiere liberar al secuestrador mexicano Israel Vallarta, precisamente por llevarle la contra a un exagente del Mossad, muy poderoso en México. Entonces, pues estamos viendo este enfrentamiento y ojalá, esperamos de todo buen corazón, que el Mossad se encargue ya de revelar las porquerías más graves del gobierno de López Obrador y ya lo manden, ya lo jubilen, aunque pues hay que recordar que Sheinbaum es judía y Sheinbaum ha de tener el respaldo también en cierta forma de ese aparato de espionaje. Entonces vamos a ver qué es lo que resulta de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Nosotros seguimos sabiendo perfectamente que independientemente de lo que determine el Mossad, el gobierno más corrupto, el peor gobierno que ha tenido este país es el de López Obrador, y la amenaza es que sea continuado junto con otros delincuentes por parte de Sheinbaum.
Aligeramos la carga, ya llevamos 30 minutos de transmisión y nos vamos rápidamente con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Periódico El Universal: Rocío Nale amasa en 5 años una megafortuna inmobiliaria. Es imposible que la exsecretaria de Energía de López Obrador haya construido ese patrimonio en tan corto tiempo. Hay graves inconsistencias entre el valor que declara de sus propiedades y el mercado, aseguró experto anticorrupción. Una nota de Edgar Ávila y de Enrique Gómez. Desde Jalapa, Veracruz, en 5 años el patrimonio de Rocío Nale supera ya los 100 millones de pesos. Y no solamente en México, ya se le descubrieron también departamentos en Nueva York y sus 19 gasolineras y los 5 millones de dólares que envió a paraísos fiscales que son bancos de las Bahamas y de las Islas Vírgenes. Bueno, pues también el periódico El Universal destaca en su portada: obispo es víctima de secuestro express. Fue encontrado en un hospital de Cuernavaca tras haber sido reportado como desaparecido. Una nota de Justino Miranda y Arturo de Dios Palma. Tras haber sido reportado como desaparecido, la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo emérito de Chilpancingo Guerrero, de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, fue localizado ayer con vida en un hospital de Cuernavaca. Sin embargo, el fiscal Uriel Carmona, al que intentaron darle un golpe de estado Claudia Sheinbaum, pues encontraron precisamente que fue víctima de un secuestro express. Esto porque se descubrió que intentaron saquear sus cuentas de banco y lo drogaron. O sea, le dieron algo para tratar de confundir su conciencia y que seguramente le entregara los códigos para vaciar sus cuentas de banco, cosa que no lograron, por lo cual pues los delincuentes, temerosos de que se pudiera morir, a lo mejor lo abandonaron precisamente en el hospital. Hasta el momento el obispo emérito no ha podido rendir su declaración ministerial por el estado de salud en el que se encuentra. Vamos con nuestra siguiente nota. México, primer lugar mundial en ciberataques. Yo pensé que íbamos a ser primer lugar en algo bueno. Durante el año pasado, 97% de las empresas del país fueron afectadas al menos una vez por ataques informáticos por hackers. Esto lo revela Cyber Edge Group. La adopción de herramientas y capacitación no parecen ir a la misma velocidad que los delincuentes digitales, que siempre van un paso adelante, denuncian los expertos. Pues ya ven, hackearon hasta el ejército mexicano, donde se exhibió que el ejército le vende las armas a los narcotraficantes. El ejército de AMLO, el ejército mexicano, abastece de armas y municiones a los criminales. Y el ejército sabe a quién van a matar y no hacen nada. Eso resultó de las filtraciones de guacamayas. También otra de las cosas que ocurrió fue que pues al mismo narcopresidente lo hackearon, ¿no? Y se robaron los documentos, la información. No, que no lo hackearon, ya me acordé. Eso no fue un hackeo, fue un descuido del narcopresidente que no verifica bien sus sistemas de protección. La misma versión del presidente, ¿eh? Vamos. Congreso deja pendientes hasta con AMLO. Heredará más de 130 nombramientos y la votación de 20 reformas presidenciales a la próxima legislatura, al próximo gobierno. Una nota de Luis Carlos Rodríguez, Víctor Gamboa y Antonio López y Enrique Gómez. Hoy el Congreso de la Unión cerrará sus periodos de sesiones, sin embargo dejará cientos de proyectos pendientes de votación y análisis. Primero, por falta de consensos. No se puede lograr un acuerdo entre la oposición y el partido narcotraficante Morena. El Senado heredará la próxima legislatura más de 130 nombramientos, entre los que destacan 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y también 3 comisionados que faltan de distintas instituciones del Tribunal del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del IFT, 3 integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 72 magistrados de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Saben por qué lo ha estado aplazando López Obrador? Porque él planea que con el voto de los narcos, si es que se los valida el Tribunal Electoral y el INE, que con el voto de los narcos tendría mayoría para imponer a todos estos funcionarios y destruir todos los sistemas reguladores de justicia en nuestro país. Es solamente por eso. Nuestra siguiente portada es Excelsior, el periódico de la vida nacional. Falta declaración formal.
Secuestran y roban a obispo de Chilpancingo, Guerrero. El prelado fue localizado en un hospital de Cuernavaca luego de haber sido visto por última vez la noche del sábado 27. Lo privaron de su libertad, así lo confirmó el fiscal de Morelos, al cual el corrupto Cuauhtémoc Blanco le tiene un miedo enorme, porque todo mundo denuncia que Cuauhtémoc Blanco es del narco, trabaja con el narco y llegó a ser gobernador con Morena por el narco en Cuernavaca, Morelos. Entonces, pues el fiscal está obligado a investigarlo y enviarlo a prisión. Por esta razón es que Cuauhtémoc Blanco ahora quiere ser diputado plurinominal para tener fuero político y no ir a la cárcel. El secuestro en Morelos de este señor obispo emérito de Chilpancingo es una exhibición más que donde gobierna Morena existen mafias de secuestradores express. Apoyos a Pemex sumaron 1.73 billones de pesos. No son apoyos como tal, no le está inyectando dinero, pero lo que hace López Obrador es que Pemex no está aportando a los gastos de la nación. Y lo que sí está haciendo Pemex es consumirnos el dinero público, por la deuda, por los acreedores, porque no funciona bien, porque las ventas ya tienen incluso más costo. Entonces, también el hecho de que el dólar haya bajado, se haya desplomado, afectó completamente a Pemex y lo dejó sin utilidades, lo que les expliqué el día de ayer. Ordenan regular cruces. Los presidentes de México y Estados Unidos acordaron implementar medidas concretas para reducir los cruces fronterizos, los ingresos ilegales a territorio estadounidense. Alerta a Estados Unidos de una crisis de derechos humanos de la infancia en México. Cuestiona las omisiones en el combate a la explotación sexual y el matrimonio forzado por parte de indios, porque los indios acostumbran forzar a los niños a casarse. El Departamento de los Estados Unidos alerta sobre la situación que viven los derechos humanos de los niños en México, con las omisiones por parte del gobierno de López Obrador. Por ejemplo, con el gobierno de López Obrador se ha incrementado el matrimonio forzado en que niñas son vendidas por kilos de frijol a hombres mayores para que abusen de ellas, por indios. El secuestro de niños con fines de explotación sexual se ha incrementado en el gobierno de López Obrador. El informe sobre las prácticas de derechos humanos, el informe es relevante considerando que México es el primer exportador de pornografía infantil con López Obrador. Esta es una nota importantísima de Miguel Ángel Ortiz y felicito en esta ocasión al periódico Excelsior por darnos esta nota. México 2023 ha dado a conocer recientemente por parte de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de esa agencia estadounidense, califica como grave el hecho de que entre el año 2010 y 2021, ya con López Obrador, el país ha tenido un grave retroceso en derechos humanos. Hay más de 153,000 niños que fueron casados con adultos. Asimismo, indica que anualmente en el país al menos unos 21,000 niños son secuestrados con fines de explotación sexual. Consultado al respecto, Miguel Ángel Ortiz Gómez, abogado constitucionalista, consideró que el informe pone de manifiesto que México está viviendo la mayor crisis en la historia moderna de derechos humanos de niños, mujeres y grupos vulnerables. Cualquier persona en determinadas condiciones somos vulnerables. Y esto no le importa al narcopresidente. No le importa porque él está muy metido en estar atacando a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez. Senadores violaron la Constitución con 48 iniciativas legislativas o de reforma. La aprobación de las leyes que después fueron impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una de las características de la generación de senadores que han llegado con Morena. 48 veces intentaron violar la Constitución, es decir, votaron a favor, dicen, quien quita es chicle y pega, ¿no? Y no la pasan por buena. Si la Corte se duerme, pues no la pasan y es por buena. Si no hay manifestación y si la oposición se duerme, ellos dicen una cosa peor con P, pues ya la hicimos, ya chingamos. Ya nos robamos todo el dinero de las pensiones, como es lo que quiere hacer el presidente López Obrador, robándose 45,000 millones de pesos del fondo de las Afores, de las administradoras de fondo del retiro. Bueno, pues vámonos entonces ya con la siguiente portada, porque aquí en serio que el dinero, el tiempo es algo que no nos regresa y no nos reditúa.
mucha gente, ¿no? El órgano oficial de propaganda y desinformación de López Obrador, diario La Jornada, igualmente presenta en su portada al obispo, hallan con vida a obispo secuestrado. Se respetarán los derechos humanos, dice López Obrador en un acuerdo, ya le jalaron las orejas a López Obrador, por parte del presidente Biden. Acuerdan más medidas para reducir el flujo migratorio. O sea, a ellos no les importa tanto lo que nos esté pasando. Si el narcopresidente nos está matando, no le importa. Lo que le importa es que las fronteras o que México sea un muro fronterizo seguro para evitar los desbordes de migrantes ilegales en los Estados Unidos. Que, dicho sea de paso, no son las mejores personas las que quieren ingresar a Estados Unidos. Se hace mucho lavado de dinero del narco a través de las remesas. Corte Internacional de Justicia de México expone hoy argumentos contra Ecuador en La Haya. Esto porque, pues, ya saben que el narcopresidente López Obrador está volcando todos sus recursos de nuestro país, para defender a un narcotraficante conocido como el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, colaborador del dictador durante 10 años en Ecuador, Rafael Correa, quien es prófugo de la justicia y está acusado de secuestro e incluso asesinato, y se fue a esconder a Bélgica. Y desde allá no regresa porque sabe que es un delincuente. El gobierno del presidente Noboa detuvo en la embajada de México en Ecuador a ese narcotraficante. López Obrador pensó que iba a poder protegerlo como intentó hacer con Pedro Castillo, que los peruanos se movilizaron y detuvieron al golpista Pedro Castillo y podría ser condenado hasta 30 años de prisión. Pensó que podría hacer lo mismo que hizo, por ejemplo, con Evo Morales, que lo trajo a México, trajo un pederasta, ya lo dije, y a un productor de sustancias ilícitas a nuestro país, aún hasta de Bolivia, indígena boliviano, productor de coca, lo voy a dejar así, lo trajo aquí, colaborador, por cierto, del cártel de Sinaloa, Evo Morales, lo trajo a nuestro país, dictador por 14 años en Bolivia. Firme condena de Estados Unidos al genocidio palestino, es lo que dice el periódico La Jornada, porque pues ya saben que el periódico La Jornada, para defender al grupo terrorista Hamás, se disfraza o utiliza como escudos humanos a la población civil palestina. Ya saben precisamente que La Jornada, lo mismo que todo el bloque de medios de izquierda, están a favor del terrorismo de Hamás, de la yihad islámica. Vamos con la portada del periódico Milenio. Jorge Cepeda Patterson dice: ¿qué candidato gana el debate en un tema gelatinoso? Rana Forobar dice: la honda crisis de soledad que consterna a los estadounidenses. Rubén López Barrera: por una infraestructura vial que salve vidas en México. Lo que dice Rana Forobar creo que tiene mucha relación con que cada vez en Estados Unidos son menos las personas que contraen matrimonio, y bueno, se entendería que eso es una forma de soledad. Sobrevivió a secuestro express obispo que negociaba por la paz con los narcos. Salvador Rangel, titular de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, estuvo en un hospital. Y el que denuncia que pudo ser secuestrado, que fue secuestrado porque se intentaron vaciar sus cuentas, fue el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Día del Niño sin pandemia. Dejaron de ser pobres 770,000. Concentraron solo 5 estados el 55% de los casos de corrupción de menores. Abatidos por balas 788 chicos bajo de 17 años en Guanajuato en este sexenio. Bueno, hay que recordar que en este sexenio los que han sido más asesinados y torturados son menores de edad. Por eso está ahí el informe, o sea, hoy es Día del Niño. Por eso está ahí el informe de Derechos Humanos de Estados Unidos. Y bueno, pues que Milenio quiera como que confundir, como distraer un poco, porque yo sé notar cuando ellos intentan hablar bien del narcopresidente, cuando intentan como desviar las culpas del narcopresidente a otros gobiernos, sobre todo gobiernos panistas, pues es una cosa muy deshonesta y muy sucia por parte de Milenio, ¿no? Milenio que cada vez está más en descrédito. El TEMEC ya es fortaleza para la región, dice Claudia Sheinbaum. Nótese cómo esta hipócrita y mentirosa Claudia Sheinbaum, pues antes decía que el Tratado de Libre Comercio América del Norte era lo peor que se le había hecho a México. Decía que era una traición enorme a la patria. El Tratado de Libre Comercio que tanto bien hizo, pero que ellos odiaban porque no lo hicieron ellos, porque lo hizo el presidente Carlos Salinas de Gortari, entre muchas otras cosas que hizo el también corrupto Carlos Salinas de Gortari.
Hizo escándalos de corrupción por su manejo de los recursos, pero es indiscutible que hizo también muchas cosas buenas. Una de ellas, reemprender las relaciones diplomáticas con la Iglesia Católica. Otra de ellas, permitir que los ejidos dejaran de ser latifundios, tierras muertas que no sirven para nada más que para tirar basura y cadáveres, y se convirtieran en tierras productivas porque ya se podía convertir en propiedad privada, lo que nos negó siempre un criminal y ladrón como fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Interesante, ¿no? Interesante cómo seguimos hablando de ellos incluso a tantos años después. Ecuador se dice ofendido y pone una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en contra del narcogobierno de López Obrador. La denuncia de Ecuador contra el diplomático que defendió la embajada es una desfachatez, dice el narcopresidente López Obrador. Bueno, yo le recomendé precisamente al gobierno de Noboa, estuve enviando mensajes, que denunciaran a este señor de nombre Roberto Canseco por obstrucción de la justicia. Porque Roberto Canseco, todavía ya fuera de la embajada, es decir, ya en territorio ecuatoriano, intentaba agredir u obstruir el paso de los policías de Ecuador para que no se llevaran al narcotraficante Jorge Glass. Y gritaba como una zorra desconsolada ahí: por favor, no se lo lleven, que es mi gran amor. Imagínense lo que ha de saber, o lo sucio en lo que deben de estar metidos, como para que hiciera ese drama Roberto Canseco. ¿Qué cosas tan sucias debían haber detrás de todo esto como para que hiciera semejante drama, semejante griterío y el acto ridículo de que lo sujetan un poco y él se tira al piso para que piensen que está siendo víctima de una agresión? Puras vergüenzas con el gobierno de López Obrador. En serio, éramos amigos de Ecuador y este infeliz quiere hacer que tengamos problemas con todo el mundo, porque es un gobierno asesino, y los gobiernos asesinos como el de López Obrador lo que les gusta es precisamente aislarnos del mundo. Quiere aislarnos del mundo, quiere dejarnos incomunicados y quiere que el mundo se adecue a vernos como un país de asesinos, de anormales, de pervertidos, a los cuales nadie puede tomar en serio y seríamos tan despreciables que nadie puede defendernos ni interesarle lo que nos pase. Eso es lo que quiere el presidente López Obrador. Vamos con la portada del periódico Reforma. Producen más combustóleo. Pemex presumió logros de producir 1 millón de barriles de combustóleo. Eso que nos está envenenando el aire. A Pemex le parece divertido porque el combustóleo se usa para los trenes de la época antigua, de la época de la revolución industrial, ¿no? López Obrador se supone que es más joven que eso, pero pues piensa muy viejo y quiere trenecitos. Deslinde. La Fiscalía de la Ciudad de México exoneró a morenista Hugo Torres del homicidio de un amigo ocurrido en su casa. No sabemos bien cómo fue el caso, pero dice que lo está exonerando. En bodas se intoxicaron 100 personas, esto en Cuernavaca, Morelos. Trae como su portada principal: abandonan captores al obispo Salvador Rangel y rescatan los paramédicos a una persona. Bueno, él estaba ya en un estado grave de salud. Plagian, es decir, secuestran, golpean, o sea, fue golpeado, lo drogaron e intentaron robar sus cuentas. Aparece en el hospital 2 días después del secuestro que sufrió en Jiutepec, Morelos, gobernado por Morena, por Cuauhtémoc Blanco. Denuncian intromisión de oposición en la Ciudad de México. Santiago Taboada, aspirante a la jefatura de gobierno y candidato de la alianza del PAN, encabezada por el Partido Acción Nacional, denunciaron la intromisión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía de Justicia Capitalina precisamente en actos de campaña en la Ciudad de México. Sabemos perfectamente que Martí Batres quiere tumbar la candidatura de Santiago Taboada. Y ya saben que pues la Ciudad de México se está cayendo tras 25 años del narcogobierno de López Obrador. Descienden campañas después del debate. Encienden campañas después del debate. O sea, el debate como que no lo vieron muchas personas, pero siempre lo que queda remanente del debate es lo que más genera polémicas. Denuncia la Fiscalía General de la República protección de jueces y policías al hermano del Mencho. Dicen que van a impugnar pues la sentencia esta que considera que son infundados los hechos de los que fue acusado por parte de la Guardia Nacional el hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
Vamos con el periódico El Financiero. Critican a candidatos por no detallar cómo van a financiar sus propuestas. Dicen que son muy costosas y que nadie ha dicho cómo lo harán. Cierra el periodo ordinario con saldo malo, admiten líderes parlamentarios, pues ya vimos que están dejando muchas cosas pendientes. Denuncia Ecuador a México ante la Corte Suprema, ante la Corte de la Haya, mejor dicho, Corte Internacional de Justicia, pues precisamente por proteger un narcotraficante, ¿no? Ya estuvo bueno de proteger narcotraficantes. Es complicado el plan de Gálvez para condonar impuestos a los que ganen menos de 15,000 pesos, aseguran pues los críticos, dicen que también es una propuesta que sería muy costosa. Pero no puede ser tan costosa, bajarle los impuestos a los empresarios, como lo que quiere hacer el narcopresidente de robarse 45,000 millones de pesos de las Afores, de mayores de 70 años de edad. Vamos con el periódico El Economista. Quintana Roo, San Luis Potosí y Oaxaca lideran el crecimiento económico en el año 2023. No quiere decir que crezcan mucho, sino que han crecido más de un 10% en el último año 2023. Pemex exporta menos crudo y eleva volumen de refinación. Pues eso es lo que está destruyendo a Pemex, porque las principales ganancias eran de exportar petróleo. Y la refinación verdaderamente es una tontería porque es más barato importarla. No sería tan cara la gasolina en México si le quitaran todos esos impuestos con los cuales roba el narcopresidente. Porque, fíjese, el narcopresidente criticaba mucho los gasolinazos de Peña Nieto, su amigo. ¿Pero qué crees? No se los quita. Sería tan fácil quitarle esos impuestos que le puso Peña Nieto, el IEPS, y hacer bajar la gasolina. Pero el narcopresidente dice no. Ya se chingó la imagen del otro y yo me beneficio porque sigo cobrando ese mismo dinero, pero acusando al otro. Muy sinvergüenza, muy patancito es el presidente López Obrador. El procesamiento de petróleo en el tercer mes aumentó en un 23% y la producción representó un 64% de la capacidad del sistema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la reforma a la ley de hidrocarburos. No afecta los derechos de particulares, asegura. La petrolera recortó 29.3% interanual de sus exportaciones de crudo a 687,814 barriles diarios. Eso fue lo que se perdió. Y obviamente que tiene menos ganancias por las exportaciones. Además que no hay mucha demanda en este momento. Pues malos datos porque todo eso nos cuesta. Si Pemex fuera una empresa privada, nos importaría una pura y dos con sal que quiebre. Pero como es estatal, todo lo malo que haga es a nuestro bolsillo. Porque nos dicen que no se puede dejar quebrar. Vamos con Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. País en crisis por la cuarta transformación, la destrucción del capital por las medidas del gobierno de López Obrador, denuncia Observatorio Importante de Ciudadanía Católica y Análisis Social. El endeudamiento excesivo por 3 políticas oficiales de López Obrador. El país se enfila hacia una crisis de finanzas públicas que ya comenzó, advierte el Observatorio Ciudadano Católico de Ciudadanía, Católica y Análisis Social, en un trabajo titulado Ruta financiera de una próxima crisis nacional. Se expone que México tiene ya una insuficiencia de recursos para cubrir el gasto público, es decir, un déficit fiscal. No hay dinero para gastarlo en todo lo que promete el narcopresidente. Se ha tenido que solventar con un progresivo y excesivo endeudamiento gubernamental, que incluye la adquisición y contratación de deuda para pagar. Advierte, no se sabe si a mediano o largo plazo. El estudio señala que en 2024 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió un presupuesto para gastar más de 9 billones de pesos. 9 billones de pesos. Dicho de otra forma, 9,000 millones de pesos. Cuando sus ingresos, lo que recauda el Estado, solamente era de menos de 7 billones de pesos. El texto agrega que la destrucción del capital de la nación que origina la crisis financiera es resultado de 3 medidas emprendidas por este gobierno. 1. Transferencias de capital público no productivo hacia el sector energético de Pemex y CFE. Pues el narcopresidente quiere que todo lo acaparen ellos, pues también serán los problemas. Deudas.
2. Gasto a fondo perdido para programas sociales, entrega directa de dinero, es decir, no es una inversión, ¿sí? El pago de becas y pensiones no va a generar ganancias, no genera rendimiento, por tanto no se puede reponer el dinero gastado. Es un dinero perdido, o sea, sé que se escucha feo, sé que se escucha cruel, pero es dinero perdido. No vamos a recuperar nada de lo que se ha dado como becas y pensiones. Esa gente no está obligada tampoco a generar dinero, ni a ser productiva, ni a generar un beneficio. 3. Ya se sabe que eso nada más lo da, las pensiones y las becas nada más las da para comprar votos. 3. La construcción de megaobras públicas que no tuvieron una planeación estratégica y pública, y yo le agregaría que no tienen una perspectiva social. El Tren Maya no es un hospital. La refinería de Dos Bocas, Tabasco, no es un hospital. No tiene carácter social. No nos brinda nada bueno. No fueron construidos con visión de los pobres. Fue con la visión de llenar los bolsillos de los hijos del presidente y de sus amiguitos, sus primos, como los Salazar Beltrán o como Amílcar Olán, entre otros. Bueno, también destacan algo del pacto de México con Estados Unidos. En esas reuniones siempre yo creo que Joe Biden le reclama a López Obrador todas sus tonterías. Aparece con vida el obispo, también destacan eso. Ríspido inicio de la cumbre. Factureras causan daño descomunal. Se requiere una visión de Estado para combatir precisamente aquellas empresas que se dedican a facturar cosas que ni siquiera existen. Bueno, pues los principales centros de facturación ilegal son las obras del presidente. Ahí es donde se tiene que poner el ojo por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos con lo siguiente, el Sol de México. Katia Echazarreta dice que tiene su deseo para inspirar. Su deseo es inspirar. En 2022 fue la primera mexicana en viajar al espacio exterior como parte de la misión Blue Origin a bordo del New Shepard. Ahora trabaja en la segunda edición del Campamento Aeroespacial, iniciativa que llevará 100 estudiantes a involucrarse en la teórica y práctica de las áreas de la exploración espacial. Si a mí me propusieran trabajar en ese ámbito, pues a lo mejor y me convencen y dejo de dedicarme a la comunicación y a la abogacía y otras cosas que tengo que hacer para poder más o menos sobrevivir. Localizan a obispo, indaga fiscalía un posible plagio express. La Fiscalía General pues dice que pudo ser un secuestro. Hoy inician alegatos en la Corte de La Haya, contrademanda Ecuador a México por protección de narcos. El gobierno del gran presidente Daniel Noboa denuncia que interfirió en asuntos internos del país al asilar a un delincuente como Jorge Glass. Y es que resulta ser que López Obrador no podía considerarlo refugiado político porque él tenía 2 sentencias condenatorias a 8 años de prisión por casos de corrupción, de peculado, por lo cual no aplicaba que fuera un refugiado o un perseguido político. Es un narcotraficante, es un delincuente que López Obrador quiso encubrir. Probablemente su temor, el temor de que detengan a este sujeto, pues es que toda la red de crimen organizado que encabezaron los gobiernos chavistas, pues fueron los que le pagaron muchos también de sus gastos de campaña a López. Desalojan a estudiantes pro-palestinos en Texas. En Texas al menos sí se cumple la ley. Decenas de policías antidisturbios expulsaron precisamente a estos tipos que no saben bien por qué están protestando, ¿eh? Sí hay masacre de la población civil palestina, más de 13,000 niños, pero ellos no veo que condenen, o sea, de todos estos manifestantes y de los que se quejan de esto, hay algo bien grave. No veo que condenen abiertamente el asesinato de 1,200 israelíes. Y eso es una crueldad. AstraZeneca acepta que los efectos de su producto estrella, pues sí, pueden ocasionar trombosis, aunque dice que es raro o poco común, informaron los medios de la prensa británica. El día de ayer lo dio a conocer incluso Televisa en su programa En Punto, que siempre fueron grandes promotores de estos productos, diciendo que si no te lo ponías incluso podías morir. Ahora se sabe que no es así. Citando que hay 51 demandas en contra de AstraZeneca, y esta nota la compartió el periódico británico de origen conservador The Telegraph. Vamos con el periódico La Prensa.
La prensa dice que se ubican focos rojos. Hay 50 municipios con una alta violencia y el 40% de los asesinatos violentos se concentra en 10 estados. En esos hay que concentrarnos. Habla de impulsar la creación de un sistema nacional de inteligencia. ¿Quién dice esto? Omar García Harfuch, de Morena. Este sujeto, hijo de la reconocidísima actriz María Sorté, pero también hijo de un asesino, que ustedes recordarán que se dice que fue el que intervino en el tiroteo de 1968. Y fíjese cómo son de hipócritas, porque el padre de él fue el que estuvo ahí ordenando disparar contra los manifestantes del Tlatelolco. Más antes su abuelo fue un criminal y asesino que acompañaba al asesino y violador Pancho Villa. Es que hay que conocer quiénes son estos, de dónde vienen, de qué basurero vienen personas como Omar García Harfuch, para entender lo que es Morena. Porque toda la familia de Omar pertenecía precisamente a los delincuentes del PRI de Gustavo Díaz Ordaz. Y ahora está en Morena con el partido narcotraficante y con el Partido Verde y con el PT de Raúl Salinas de Gortari. Una tríada satánica. Este sujeto, Omar García Harfuch, es acusado en la Ciudad de México de corrupción. Es acusado en Guerrero de recibir sobornos por más de 400,000 pesos del crimen organizado, que dio por visto bueno a Guerreros Unidos masacrar a los 43 delincuentes, también eran delincuentes, de Ayotzinapa. Es un sujeto que está sucio de los pies a la cabeza, que tampoco es querido por los delincuentes de Morena por rivalidades internas. Y entonces yo me quedé pensando en esta reflexión. Su padre participó en la represión, o mejor dicho, en el tiroteo que iniciaron los del Partido Comunista, es decir, la familia de Sheinbaum. La familia de Sheinbaum mandaba a los estudiantes a hacer, a cometer delitos en las calles cuando estaban en el IPN, el Instituto Politécnico Nacional. Politizaban las aulas, politizaban la educación para golpear al gobierno y servir a los intereses de países, de potencias extranjeras, vamos a decirlo simplemente. ¿Cómo es que ahora son tan amigos? O sea, nada más se unieron para generar bulla, para generar escándalo, para que la gente se matara entre sí, para que el ejército disparara contra los delincuentes estos que eran movilizados por el Partido Comunista. Es que en serio me da náuseas ver la cara de Omar García Harfuch y luego con Sheinbaum, porque se suponía que eran como lo más opuesto, pues eran enemigos sus familias en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, y ahora son cómplices para torturar, para masacrar, para exterminar a México. Ahora lo son. No hay errores en mi razonamiento. Durante el debate por Coyoacán, candidatos opositores reprueban a Giovanni Gutiérrez. Denuncian diputados de la Ciudad de México que la delincuencia se apoderó de la seda. Piden presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el agua sucia en la Benito Juárez. Es una violación a los derechos humanos el agua sucia, pero miren, la señora delincuente, Rosario Piedra, que su familia eran criminales, secuestradores y asesinos de la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue nombrada titular de la Comisión de Derechos Humanos por López Obrador, no se para en la Benito Juárez para denunciar que el agua mata, que el agua está sucia en la Benito Juárez. No le interesa a la señora. Batres dice que se atendieron a 20,130 afectados por agua contaminada. La agua contaminada que Batres primero dijo que no existía, que era mentira. Se combatirá la corrupción en Tlalnepantla, dice Raciel Pérez. Bueno, pues buena portada, entre comillas, ¿no? Buena portada de la prensa. Digo que es buena portada porque muchas veces es necesario que el periodista se acerque a sujetos impresentables como García Harfuch. Es necesario que también se entreviste, que también se conozcan estos personajes. Vamos con la siguiente portada. AM. Calientan campañas después del debate. Pues sí, es una portada un tanto similar a otro periódico que acabamos de ver. La denuncia de Xóchitl Gálvez sobre que Sheinbaum se gastó más de 400 millones de pesos en promocionar su imagen cuando estábamos en plena pandemia, en confinamientos, en crisis económica, es muy cierto. Trasplante renal
Una nueva vida, Ángel y Leonardo han vuelto a sonreír al futuro después de recibir el año pasado, un riñón trasplantado de una persona del Hospital Pediátrico de León. Sí hay trasplantes de órganos. Arrecia la guerra en Celaya. Otro policía es privado de la vida en un enfrentamiento que dejó 6 agentes heridos y 9 civiles detenidos con un artefacto explosivo arrojado a las oficinas de tránsito. Trasladan los heridos, en total 21 lesionados del accidente que ocurrió en el Estado de México. Los peregrinos que iban a Chalma, pues trasladan a 21 lesionados, esto porque la cifra se elevó a 18 fallecidos tras volcarse un autobús. Señal de que las carreteras están muy mal, por decirlo a menos. Las carreteras están horribles en nuestro país, intransitables. Pactan respetar resultados electorales. Los candidatos a ser gobernador del estado de Jalisco dicen que sí, que aceptarán los resultados sean los que sean. Gobierno ciego ante las grúas pirata. Los empresarios del ramo de las grúas reclamaron ayer al gobierno de Enrique Alfaro por sus omisiones que permiten que sigan trabajando grúas pirata, grúas que no tienen los permisos legales para ser precisamente grúas. En una rueda de prensa, los integrantes y dirigentes de la Asociación de Grúas de Jalisco, conocida como Agrujal, de la Asociación Mexicana de Empresarios de Grúas, y de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, afirmaron que pese al envío constante de oficios, de exhortos al gobierno de Enrique Alfaro para que detenga esto, pues él no hace nada. ¿De quiénes son estas grúas? No vayan a ser de la delincuencia organizada. Anticipan que la clase media definirá la elección en Zapopan y en todo el país, no solamente en Zapopan, sino en todo el país. Bueno, pues nos pasamos rápidamente a lo que es en tiempo real, porque obviamente estas notas las teníamos preparadas y tengo que comentarles. Híjole, a ver. Bueno, pues sigue en tendencia cómo fue ejecutado Fermín Cortés en Chetumal, exdirector de el penal o la cárcel de Cancún. Ejecutan un hombre en un hospital de Cuernavaca, Morelos. Sujetos armados de un comando atacaron a 2 hombres que recibieron atención médica en el hospital de Cuernavaca, Morelos. En el lugar de los hechos, uno de ellos murió. Ejecutan a 2 en el Cerro de las Mitras. Una pareja fue privada de la vida en un terreno baldío a las faldas del Cerro de las Mitras, esto en la colonia Ermita en Santa Catarina. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Es que el caso de Fermín en serio es uno de los más brutales. El día de ayer también mataron a un representante de los narcocorridos, a un tal señor Mario Olvera, que fue representante de la banda El Recodo, de Fuerza Régida, de Margarita la diosa de la cumbia. Bueno, pues también lo asesinaron. Y el narcopresidente, ¿no? Sigue diciendo que estamos en el paraíso, que ya somos otros, que estamos felices, felices, felices. Mire qué feliz estoy. Mire qué felices estamos todos. López Obrador da a conocer que secuestraron a un ingeniero del Tren Maya y que también a su familia. Ya sabe que, bueno, pues él también tiene que reconocer que su gobierno no está funcionando bien. Reaparece en videos exalcalde de Frontera Comalapa a 5 meses de haber sido secuestrado. El exalcalde de la Frontera Comalapa en Chiapas, donde dice Sheinbaum que no hay ningún problema, que no pasa nada, pues tiene los ojos vendados y está secuestrado. Esto lo reporta TV Azteca. Bueno, en su conferencia de prensa, López Obrador reconoció que han secuestrado a un ingeniero de construcción, a su esposa y a su hija, que fueron privados de la libertad durante el domingo. Nos dio mucha preocupación que el ingeniero, porque trabaja en un tramo del Tren Maya. Reconoce que hay una ola de violencia en Chiapas y en Tabasco, a duras penas, En Chiapas, en Tabasco, tenemos últimamente incrementos de homicidios, hay un grupo especial de cerca de 1000 elementos, van a llegar más, y en Quintana Roo estamos actuando, dice López Obrador, al reconocer, sin decirnos el nombre, del ingeniero secuestrado. No, es que es el gobierno de la crueldad. O sea, sí,
pues sí hay descuartizados, pues sí hay secuestros, pues sí hay asesinatos, pues sí secuestraron al obispo emérito. Pero todo está bien porque yo estoy en el poder. Simplemente por eso, dice el presidente. Tampoco hablan de otras situaciones violentas y de extorsión que se dan en las carreteras. Bueno. Asesinan hermano de expresidente de Itunyoso, esto en Oaxaca, gobernado por Morena. Reportan desaparecido a lo reportaron como desaparecido a una autoridad agraria. Asesinan a unos pasos de su casa a un hombre, esto en Tlaquepaque. Esto ocurrió hace 9 horas. Asesinan a dueño de un yonque en Tijuana, Baja California. Asesinan a un joven en Carnaval de Tuzamapán. El atacante ya fue detenido, lo atacó con una navaja. Fue privado de la vida el hermano del expresidente de Intunyoso en Oaxaca. Reportan desaparecido a autoridad agraria. Los hechos habrían ocurrido en torno a las 7:30 de la noche del día domingo, pero los hechos se empiezan a conocer a partir de ahora. Se trata también de un hombre conocido como Osvaldo Martínez, comisario de bienes comunales. Este fin de semana nuevamente la violencia estuvo fuertísima. Fueron más de 414 asesinatos que se han cometido en México. La semana más violenta que ha tenido el mes de abril, y al parecer de lo que va de este año 2024 sería el más violento. Bueno. No me da tiempo para nada más. 1 hora con 11 minutos de transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Angel Dei, qui custos es mei, me tibi comisium, pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odi, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, enia saecula saeculorum. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga, porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales, que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su atención, gracias a Dios. Este programa está consagrado a la Santa Virgen de Guadalupe. Gracias a todos por acompañarme y por permitirme llegar hasta sus hogares, llegar hasta sus centros de trabajo. Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Si Dios lo quiere, en otro programa.
Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.